Muito boa tarde, senhoras e senhores. Dando sequência à programação, passamos à apresentação da terceira sessão da 16ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, que nos traz o tema Novas Tecnologias e o Poder Judiciário. Compõe a mesa desta sessão, como moderador, o professor Dr. Fernando Facuri Scaff, diretor do Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal. E como oradores, suas excelências, o senhor Miguel Polo Rosero, magistrado da Corte Constitucional da Colômbia, o senhor Luiz Javier Soares Maganha, magistrado da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça de El Salvador, o senhor Juan Carlos Campo Moreno, magistrado do Tribunal Constitucional da Espanha, a senhora Mariana Canotilho, magistrada do Tribunal Constitucional de Portugal, a senhora Doris Morales, presidente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai, e o senhor Eládio Loizaga, membro titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Neste momento tem a palavra o professor Dr. Fernando Facuri Scaff para a condução desta sessão. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos reiniciar os trabalhos agora com esta terceira sessão sobre novas tecnologias e o Poder Judiciário. Os expositores já estão aqui todos a postos e ansiosos por expor para este qualificado auditório. Nosso tempo de sessão de painel de forma integrada vai até às 18h45, ou seja, 19 menos um quarto. Portanto, de uma maneira um pouco bem delineada, a organização estabeleceu um prazo de 12 a 13 minutos para cada expositor, o que foi combinado anteriormente e acho que fica bastante adequado até para podermos, em algum momento, dialogar uns com os outros, se possível, com as delegações aqui colocadas. Portanto, seguindo a linha que o protocolo já apresentou, começaremos pela Colômbia, pelo magistrado Miguel Polo Rosero, a quem tenho o prazer e a honra de passar a palavra. Magistrado, a palavra é sua. Muy buenas tardes, boa tarde para todos los asistentes a este evento que pues, nos reúne a los distintos representantes de los tribunales constitucionales de Iberoamérica. Muy contento de estar aquí en el Tribunal Superior, muy acogidos, y creo que ha sido una experiencia el día de hoy que nos ha enriquecido desde la perspectiva de la posibilidad de ver cómo desde la órbita del derecho comparado y las realidades comparadas pues nos enfrentamos constantemente a distintos retos. Este tercer ciclo del día de hoy pues, refiere al tema del Poder Judicial y las nuevas tecnologías. Particularmente en el caso colombiano quisiera abordarlo desde dos perspectivas. La primera es, digamos, un reconocimiento de origen, de inicio, que se vincula con la ausencia de una regulación en todos los temas vinculados con el desarrollo de las comunicaciones y las tecnologías, sobre todo en el ámbito judicial. Y cómo esa ausencia de regulación, quiero plantearla desde el punto de vista sobre todo legal o incluso reglamentaria, pues ha conducido a que sea precisamente la Corte Constitucional de Colombia la que termine generando el impulso y el desarrollo en todos esos campos, incluso con jurisprudencias pues, que han terminado siendo novedosas y quizás en cierta medida empezando a generar una discusión y un desarrollo sobre varias de las aristas vinculadas precisamente con el tema de las tecnologías. Y un segundo punto que tiene que ver con el desarrollo ya institucional que ha tenido pues, el país, incluso, digamos, yo diría que impulsado sobre todo con ocasión de la pandemia del COVID y cómo ella, digamos, nos llevó a una realidad de cómo funciona la administración de justicia en Colombia y particularmente pues, en el caso de la justicia constitucional. Pero para hacer, digamos, esta presentación yo diría que habría que empezar señalando pues, cuál es la realidad de las comunicaciones en Colombia. La realidad de las comunicaciones en Colombia muestran hoy en día algunas cifras que terminan siendo bastante llamativas, como por ejemplo, Microsoft reportó que el 22% de los colombianos afirmaron haber usado inteligencia generativa en la segunda mitad del año 2025.
Es una cifra que realmente es considerable, pues atendiendo, digamos, a la totalidad del 100%. También una estadística que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano que administra y gobierna, digamos, la rama judicial, señala que el 30% de los servidores judiciales manifestaron en el año 2024 que habían tenido la posibilidad de usar algún mecanismo de inteligencia artificial, no necesariamente generativa o no, pero que habían tenido un acercamiento respecto de ella. Y por otro lado, hay estadísticas frente a la sociedad en general, en donde nos dice, por ejemplo, el portal Data, que el 77,8% de la población colombiana usa Internet y que el 70,4% utiliza redes sociales. Una realidad que termina siendo, digamos, bastante interesante, incluso desde la perspectiva de lo que es hoy en día las políticas sobre acceso a Internet en Colombia, que aunque muestran, digamos, una probabilidad de una cobertura interesante, no deja de ser discutible, entre otras porque gran parte de lo que tenemos hoy en día gira alrededor, por ejemplo, de programas de zero rating que han tenido una discusión profunda en el país sobre si deben o no deben mantenerse y cuál es la política que desde la órbita constitucional gira respecto de ellas, entre otras, en lo referente a la garantía de la libertad de expresión. Incluso el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional se pronunció y tenemos hoy en día una sentencia que da un margen, digamos, de espera para mantener este tipo de ofertas, pero con la circunstancia de que en unos años desaparecerán. El reto es que esa circunstancia pues, no nos genere una brecha digital que termine, digamos, afectando estos marcos de cobertura que tenemos hoy en día. El Poder Judicial en Colombia pues, se ha acercado a esta dinámica, yo diría que a través de 3 grandes temas que podríamos tocar en la sesión de hoy. Uno concierne a las redes sociales, otro el desarrollo de la inteligencia artificial y otro vinculado con la digitalización de la gestión judicial. En el ámbito, particularmente de la inteligencia artificial, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia, tuvo oportunidad de proferir una sentencia que creo que termina siendo una de las primeras que aborda la dinámica, que es la sentencia T-323 del año 2024. En esta sentencia, la Corte acoge una solicitud de tutela, de amparo. La Corte Constitucional en Colombia le llegan todas las decisiones de tutela que se prefieren por todos los jueces de la República de Colombia y tiene una atribución discrecional de selección para revisar casos. En el fondo, la controversia, digamos, no era nada distinto a los temas en los que generalmente tenemos jurisprudencia, que tiene que ver con la garantía del derecho a la salud respecto de una persona que estaba reclamando un procedimiento de, digamos, de atención vinculado con un trastorno por un espectro autista. Sin embargo, lo que terminó siendo interesante fue que el juez, al momento de adoptar su decisión, resuelve, pero decide citar dentro de la providencia el uso de ChatGPT para efectos de preguntarle que cómo resolvería la controversia y esa respuesta que le da ChatGPT la involucra dentro del contenido de la providencia judicial. La Corte escoge el caso precisamente por la novedad del uso del ChatGPT, no tanto por la circunstancia vinculada con la garantía del derecho a la salud. Concluye, en este caso, pues que el juez no había vulnerado la garantía del debido proceso legal porque pues, la sentencia estaba debidamente motivada y el raciocinio humano no había sido reemplazado. Digamos, el juez había ejercido plenamente la función jurisdiccional. Tampoco encontró que hubiese alguna violación a la garantía de privacidad en tanto no transfirió datos sensibles al uso de la plataforma. Sin embargo, sí puso de presente que se habían desconocido 2 principios, el principio de transparencia y el principio de responsabilidad. En el tema de la transparencia puso de presente que no se le habían preguntado, digamos, con el conjunto de elementos del caso a ChatGPT para efectos de una respuesta. Y eso llevaba a que eventualmente pues, pudiese presentarse algún tipo de respuesta con una variación o quizás con una locuración que entre otras tenía que ver con alguna de las subreglas que dio la plataforma vinculada, digamos, con el posibilidad o no de cobro de los recursos. La regla que estaba poniendo ChatGPT no era una regla vigente en la jurisprudencia constitucional. Y el segundo era vinculado con el tema del principio de responsabilidad, en tanto, pues el juez no tomó, digamos, las responsabilidades del caso vinculados con la necesidad de verificar precisamente si esa información que estaba transfiriendo correspondía a jurisprudencia actual de la Corte Constitucional de Colombia.
La Corte decide en esta sentencia pues, de poner de presente un conjunto de principios, señala alrededor de 12, pero destaca principalmente los de privacidad, transparencia y responsabilidad, y le señala al Consejo Superior de la Judicatura, el órgano de administración de la rama judicial, que debe expedir una regulación en desarrollo de esos principios para que precisamente existan unos parámetros mediante los cuales se garantice un debido proceso legal en el uso de los mecanismos de inteligencia artificial. El Consejo Superior de la Judicatura cumplió esa obligación y hoy en día pues nosotros existe la posibilidad de recurrir a la misma, de hacerla aplicable, pero bajo la lógica de que la racionalidad humana no es delegable, que la inteligencia artificial no puede motivar las decisiones, ni valorar las pruebas, ni tampoco sustituir los juicios de valor que se encuentran a cargo del funcionario judicial. Particularmente, la Corte Constitucional utilizó en el auto 276 de 2026 de este año el uso de la inteligencia artificial, que es la que tiene licenciada, que es Copilot, en donde la única fuente de alimentación es la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia para resolver un conflicto de jurisdicciones. En Colombia, una de las competencias que tiene el Tribunal Constitucional es conocer las controversias que se presentan entre los jueces de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso, la jurisdicción especial indígena, la justicia penal militar, etc. Este es un caso, el auto 276 de 2026, en donde por primera vez la Corte utiliza directamente la inteligencia artificial para resolverlo y satisface todo ese conjunto de principios que la propia Corte le había dicho a los jueces que tenía que tenerla en cuenta para efectos de su uso. Eso sin perjuicio de que se han protegido el debido proceso en casos bastante llamativos por parte de otras autoridades judiciales. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia declaró la invalidez de un proceso en el ámbito penal porque advirtió que un juez, cuando todavía estaba en la etapa probatoria, decidió recurrir a una de estas plataformas de inteligencia artificial y preguntarle cómo iba a resolver el juicio. De suerte que la Corte Suprema de Justicia consideró que se había prejuzgado y bajo esa circunstancia declaró la invalidez y ordenó el traslado del proceso hacia otra autoridad judicial. Y recientemente se sancionó a varios abogados por el uso indiscriminado de inteligencia artificial sin utilizar y sin verificar las fuentes, sobre todo en un caso que terminó siendo muy llamativo, porque la Corte Suprema de Justicia requirió al abogado para que corrigiera las fuentes y cuando corrige el abogado, manda otra vez con fuentes incorrectas sin verificar de otra plataforma de inteligencia artificial. Obviamente, pues hubo un llamado muy fuerte de atención y digamos, un procedimiento sancionatorio a cargo de las autoridades competentes. Diríamos que, atendiendo al tiempo, me quedaría allí en el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, pero quisiera tocar el otro componente y es el desarrollo de la digitalización en la administración de justicia. Como les ponía de presente, precisamente para la época de la pandemia, años anteriores, la Corte Constitucional había decidido dar el impulso en el tema del expediente digital. Cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos un piloto desarrollado en varias ciudades de Colombia, en donde todos los jueces nos enviaban los expedientes ya digitalizados para el conocimiento y adelantamiento de la función. En la pandemia nos permitió a nosotros precisamente consolidar el proceso. Hoy en día todos los juicios de amparo nos envían a nosotros los expedientes plenamente digitalizados y sobre esa digitalización tenemos una aplicación propia que se llama Pretoria de inteligencia artificial, a través de la cual nosotros clasificamos los expedientes de tutelas, los fijamos por categorías, podemos identificar cuál es el margen de violación de los derechos en las distintas regiones del país, priorizar, digamos, casos complejos e incluso uno de los temas que ponía de presente la presidenta en la ponencia original, el tema de las conversaciones, cuando el Tribunal Constitucional hoy en día va y conversa en la región, nosotros lo hacemos sobre las problemáticas precisas que tiene la región. Entonces, el otro día que estuvimos en Santander, por ejemplo, el mayor uso de la acción de tutela gira alrededor de la garantía del derecho de acceso al agua potable. Entonces nos dedicamos con la comunidad a evaluar el tema, precisamente para poder precaver y, si es del caso, adoptar soluciones que sean dentro del marco de la complejidad, pues lo más aproximadas posibles a la realización de los derechos humanos. Si es del caso, pues no negaremos que si llega a ser un escenario de declarar un estado de cosas inconstitucional, seguramente así lo haremos. Pero también, digamos, la digitalización nos llevó a tener una plataforma propia de la Corte Constitucional que se llama SICOR, a través de la cual precisamente se gestionan todos los expedientes en materia de amparo. Sin ir más lejos, para el año 2025 tuvimos el máximo histórico de acciones de amparo que se tramitaron por esta vía, correspondientes a un total de 920.000 tutelas. La Corte Constitucional hoy en día estamos fallando alrededor de la tutela número 12 millones desde que empezó sus funciones de manera, digamos, con la creación de la Constitución del año de 1991. Como les decía a ustedes,
esta ponencia trató de mostrarles cómo hemos apuntado a las dos direcciones. Por un lado, los vacíos normativos pretendemos impulsarlos, digamos, con desarrollo jurisprudencial, que si bien entendemos que hay una garantía, un principio de legalidad, pues no podemos dejar en el vacío a los ciudadanos respecto a las garantías y entre otras, pues en materia de uso de inteligencia artificial, del debido proceso legal. Pero también hemos tratado de implementar mecanismos a través de los cuales esa digitalización sea permanente en la rama judicial. Hoy en día un amparo se puede tramitar integralmente, tanto desde la presentación de la demanda, la presentación de una impugnación o el desarrollo de las etapas probatorias, como la misma actuación que tiene a su cargo la Corte Constitucional. Nosotros permanentemente usamos también la posibilidad de las reuniones remotas para agilizar nuestras sesiones y lograr tratar de adoptar con la mayor prontitud y con la mayor profundidad todas las decisiones que se encuentran a cargo de nuestra Corte. Muchísimas gracias. Agradeço muito a esclarecedora exposição do magistrado Miguel Polo Roseiro, da Corte Constitucional de Colômbia, e vou fazer um pequeno comentário, que é sobre digitalização e informação brasileira. Nós temos no Brasil, há mais de 20 anos, todo o sistema, vamos chamar de informatizado, não no sentido apenas das informações, mas não circula pelo sistema papel. Todas as petições iniciais, decisões, acórdãos, são todas informatizadas. E para se ter uma ideia do sistema, no ano passado, 2025, entraram 40 milhões de novos processos no sistema de justiça, não só no tribunal, no nosso tribunal aqui. 40 milhões. Porém, foram proferidas 46 milhões de decisões, todas digitalizadas, tudo dentro do sistema. E reduzindo o estoque de 75 milhões de processos que estão sendo decididos pelo nosso sistema de 18 mil juízes. Todo o sistema, não só de justiça constitucional. Mas isso é para ter uma dimensão do que, um paralelo de como comentei ontem, ao falar de centro de estudos, como essa possibilidade de nós pensarmos, discutirmos quais soluções para um país são interessantes e para outros. Inclusive, já tivemos oportunidade de tratar disso com outros colegas da América Latina, apresentando a eles como foi feito no Brasil, porque são números que até assustam. Muito obrigado, magistrado. Bom, na sequência, passo a palavra ao magistrado Luiz Javier Soares Magaña, da Suprema Corte de Justiça de El Salvador. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí reunidos con diferentes magistrados, juristas y amigos que hemos compartido en diferentes foros. Esta ya es mi segunda ocasión que visito Brasilia y siempre debo decir que uno se siente muy acogido, muy recibido, como en casa. Precisamente voy a hablar sobre las nuevas tecnologías que se están implementando en El Salvador. Voy a hacer un recorrido lo más rápido posible. No quiero dejar nada de largo, pero precisamente es lo que vamos a recoger, algunos aspectos tecnológicos que estaban dejando a la Corte como el órgano del Estado más anacrónico, por decirle así, porque estábamos muy enamorados del papel, de que te firmo de recibido y vos firmame después de recibido y todos se firman de recibido y al final un expediente generaba cerca de 15 copias. Entonces, precisamente lo que vamos a ver ahorita. La tecnología en el ámbito judicial va más allá de los equipos informáticos, plataformas digitales o sistemas electrónicos. Es hablar de una transformación más profunda, enfocada en mejorar la forma en que el Estado presta los servicios de justicia. La tecnología bien utilizada permite acercar la justicia a las personas, mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la transparencia,
mejorar la trazabilidad de las actuaciones y hacer más eficiente el trabajo de los jueces, magistrados, secretarios y demás operadores judiciales. Es importante resaltar que la tecnología no sustituye la función jurisdiccional, y esta premisa la recogemos después en una sentencia. No sustituye la función jurisdiccional y no reemplaza al juez. No sustituye el criterio jurídico, es decir, no crea nueva jurisprudencia a partir de la inteligencia artificial, y no decide por el funcionariado judicial ni desplaza la responsabilidad humana en la administración de justicia, sino que por el contrario, la tecnología debe ser vista y utilizada como una herramienta de apoyo para fortalecer el trabajo, facilitar el acceso a la información y mejorar la gestión de los procesos y garantizar un servicio más oportuno, seguro y eficiente. En El Salvador hemos impulsado de forma gradual, porque digamos esto no es un suceso espontáneo, de forma gradual hemos venido diversificando proyectos tecnológicos que buscan modernizar tanto la gestión jurisdiccional como la gestión administrativa. Esto responde a una visión institucional que está orientada a contribuir a una justicia más accesible a la ciudadanía. Y aquí, para mencionar unos avances, hemos implementado la realización de audiencias virtuales. Si bien esto viene desde 2016, pero de forma gradual se ha llevado a la totalidad de juzgados del país, lo que ha permitido optimizar el desarrollo de los procesos judiciales al facilitar la participación de personas privadas de libertad, testigos, peritos, y aquí es importante con las personas privadas de libertad el desplazamiento. Muchas veces no solo conlleva un gasto al Estado, sino que también unas medidas de seguridad, ya que, bueno, El Salvador tuvo un índice de criminalidad muy alto y hay personas con un perfil que están detenidos, con un perfil que conlleva una seguridad extrema, y ahora con este tipo de audiencias esto se ha facilitado. Asimismo, esto también busca disminuir los costos logísticos y fortalecer la continuidad del servicio judicial. Esto ha contribuido a una administración de justicia más ágil, segura y eficiente, demostrando que el uso adecuado de la tecnología puede apoyar directamente la celeridad procesal sin afectar las garantías, es decir, sin causar indefensión. Principios y formalidades propias de cada audiencia. Otro ejemplo relevante que tenemos en El Salvador es el sistema de notificación electrónica, digamos, esto es más reciente, el cual consiste en una plataforma que ha permitido modernizar las comunicaciones institucionales y procesales. Este sistema también ha contribuido a reducir los tiempos, mejorar la trazabilidad en las notificaciones, facilitar la comunicación con abogados, notarios, instituciones públicas. Aquí hubo un pequeño impasse, como todo hallazgo, toda medida que se implementa genera a veces un poco de resistencias. Las personas pensaban que iban a ser sustituidas por máquinas y el sindicato del órgano judicial se reunió precisamente por esto, porque decía que los notificadores, que la plaza como tal así es, notificadores judiciales, iban a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Entonces me imagino que esta es un factor común en varios países de la región. También menciono la notificación, venía de la notificación electrónica, que representa un cambio importante porque permite que las comunicaciones sean más rápidas, verificables y seguras. Además, fortalece la certeza de los actos de comunicación y contribuye a una mejor organización institucional en una justicia moderna. La comunicación procesal debe ser oportuna y confiable y accesible. Por ello, este tipo de herramientas constituye una base fundamental para seguir avanzando hacia modelos más digitales de gestión judicial. A este esfuerzo se suman los servicios digitales institucionales que han permitido acercar diferentes trámites y consultas de la ciudadanía y usuarios especializados. Entre estos, podemos mencionar las vinculadas a los abogados y notarios, como los mecanismos de consulta en línea, validación de documentos con firma electrónica, servicios relacionados con el sistema de notificación electrónica, solicitudes en línea y, para muestra un botón,
El carnet de abogados hoy se solicita en línea, los notarios también solicitan sus trámites en línea y esto también ha permitido romper un flujo de personas que se hacían en las mañanas haciendo cola, diferentes juristas en las mañanas haciendo colas para hacer los trámites. Hoy hasta visualmente se ve más bonita en las oficinas sin esas colas, porque a veces las colas no avanzan y eso da la percepción de que hay mora, de que se están demorando los trámites y no, hoy desde la casa ya solo llegan a traer el documento, dígase un carnet de abogado, hasta documentos más complejos. Estos servicios digitales demuestran que la modernización no debe entenderse como un proyecto aislado, sino como un ecosistema de soluciones que integradas correctamente permiten mejorar la atención al usuario, ordenar la información y reducir cargas operativas dentro de la institución. Otro componente estratégico es la firma electrónica y aquí sí, de verdad que dimos un salto al siglo XXI, le digo yo, no fue un salto en calidad, pasamos de, así como se pasó de los candiles en los parques públicos al bombillo eléctrico, así hemos pasado nosotros con la firma electrónica. Esta implementación representa un paso fundamental para reducir la dependencia del papel, lo que les decía, ¿verdad? Hay que irnos desprendiendo del papel, para trámites me refiero, avanzar hacia documentos electrónicos con validez, integridad y trazabilidad. La firma electrónica nosotros la entendemos no únicamente como firmar un documento en formato digital, su verdadero valor está en transformar el proceso completo, elaborar, revisar, autorizar, firmar, remitir, recibir, archivar. Solo en archivos la Corte Suprema de Justicia está erogando grandes cantidades de dinero para el alquiler de inmuebles que muchas veces ni siquiera reunían las condiciones de seguridad para incendios. Y unos tropeles de edificios feos, dicho sea de paso, con calor, es decir, las personas que trabajaban ahí en condiciones de calor, hoy se está ahorrando porque lo que cabía en un archivo, en un edificio de, por decir, 100 metros cuadrados, hoy cabe en un formatito de este tamaño. Es así. Sigo avanzando. Dentro de esta misma visión se encuentra el avance hacia el expediente judicial electrónico. Este es otro hallazgo más reciente. Empezamos en el 2022, y esto constituye uno de los grandes retos de la modernización judicial. Un expediente electrónico que permite organizar mejor la información, facilitar el acceso oportuno a las actuaciones, reducir la dependencia del expediente físico, integrar documentos de firma electrónica, vincular notificaciones electrónicas y generar mayor trazabilidad durante todo el ciclo de vida del proceso. Recuerdo que antes de venir pedí un proceso de amparo que estamos viendo y pedí que me subieran el expediente y entre 3 colaboradores jurídicos se tardaron 20 minutos en subir un expediente. Una cantidad de folios importante y eso es precisamente lo que vamos a reducir. También podemos destacar otros proyectos tecnológicos relevantes como el libro del protocolo digital y esto atañe a los notarios, orientado a modernizar la función notarial en una plataforma de edictos judiciales de El Salvador. Estos edictos antes se hacían en el diario oficial o en periódicos de mayor circulación, hoy no, ya tenemos edictos judiciales desde la plataforma digital de la Corte Suprema de Justicia. Estos proyectos muestran que la transformación digital del Poder Judicial no se limita a una sola herramienta. Es un proceso progresivo que abarca comunicaciones, documentos, expedientes, servicio al usuario, gestión interna, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y nuevas capacidades institucionales. Aquí traigo a colación rápidamente el examen para ser autorizados como notarios de la República. Antes la Corte Suprema de Justicia alquilaba el campus de una universidad y se desplazaban cerca de 5,000, 6,000 abogados, aspirantes a notarios, se desplazaban del interior de todo el país a examinarse. El proceso era caro para la Corte Suprema de Justicia porque se tenía que pagar la universidad privada. Hoy no, hoy se hace en línea. Hoy los aspirantes a notarios hacen el examen en línea y aquí es importante la seguridad informática que hemos implementado. ¿Por qué? Porque para evitar el fraude en los exámenes tenemos un software que se adquirió precisamente para eso, donde se detecta si un abogado está haciendo intento de fraude.
Este tipo de herramientas puede ser de gran utilidad a jueces y magistrados, colaboradores jurídicos y usuarios especializados, siempre bajo supervisión humana y sin sustituir la decisión y raciocinio racional. Es así como nosotros emitimos una resolución, la 57-2025, desde la Sala de lo Constitucional, que regula el uso de la inteligencia artificial para robustecer las resoluciones, no para sustituir. Y dentro de aquí lo que comentaba el colega que me antecedió, muy importante, nosotros dentro de esta sentencia insertamos un principio de transparencia. Es decir, cada vez que un juez o magistrado utiliza la inteligencia artificial para robustecer sus resoluciones, tiene que especificar a un pie de página que esta ha sido utilizada. Es decir, no tiene que omitir nunca su uso y también no tiene que crear jurisprudencia a partir de inteligencia artificial. Sí la puede consultar, porque hay jurisprudencia que es un tanto escabrosa utilizarla, pero nunca, jamás, hasta da un poquito de escalofríos pensar que se pueda crear. Me imagino que en algún futuro sí, pero no en este momento. Así es que, bueno, termino con esto. Agradezco la atención y procedo a devolverle la palabra. Gracias. Gracias. Muy bien. Magistrado Soares, muito obrigado pela sua apresentação. Muito interessante saber o que está sendo feito pela Justiça em El Salvador. Acho que temos muito a aprender, a intervenir, a trocar com vocês. Bom, passo a palavra ao magistrado Juan Carlos Campo Moreno, magistrado do Tribunal Constitucional de Espanha. Por favor, palabra con Vossa Excelência. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Y es un placer estar aquí y ver a colegas que tenemos problemas, si no idénticos, y muy parecidos, y que nos debatimos en ese mundo complejo de las nuevas tecnologías. Tengo que hacer una pequeña confesión, y es que la intervención que tenía preparada la he dejado en la cartera, porque creo que estamos algo cansados y quizás me permita al auditorio ser un poco más provocador. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay algo que tenemos en común y que es lo que nos une, y por eso estamos aquí, que es el rol de defensa de la Constitución. Y por eso garantizamos, o intentamos hacerlo, la supremacía de nuestras constituciones, intentamos igualmente garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y algo que también ha salido a lo largo de toda la sesión, la defensa y el equilibrio de los poderes. Decía que quería ser un poco provocador y lo primero que es, por ejemplo, nuevas tecnologías y el Poder Judicial. Creo que vamos mal. Es Poder Judicial y nuevas tecnologías. La misión constitucional es irrefutable. Las tecnologías, las nuevas, están muy bien, ya veremos, pero yo lo que quiero no es cantar, y por eso decía que he cambiado un poco la orientación, la he cambiado completamente, la orientación de la intervención, porque creo que estamos en un momento histórico que pasa, que se nos ha unido. Hemos hablado, acababa el compañero salvadoreño a hablar del expediente electrónico, la firma electrónica. Bueno, eso es digitalización, pero realmente todo eso está muy bien, está fantástico, agiliza, da eficacia, permite una agilidad que nos lleva a poder dedicar más tiempo a lo que necesita más tiempo y, en suma, dar satisfacción, esa tutela judicial efectiva y, sobre todo, subrayando la efectividad en la aspiración que nos movemos todos los poderes judiciales. Pero, curiosamente, también hay que decir, poder judicial no es igual que justicia constitucional. Hay países en que lo tienen, pero, por ejemplo, el modelo español, el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial, con lo cual sus parámetros de actuación son bien diferentes. Pero bien, no quiero perderme de eso. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías y cómo inciden en la doctrina constitucional, que al fin y al cabo aquí es lo que nos convoca?
Bueno, hay una primera etapa que está clarísima, es la digitalización, todo lo que vemos. Pero creo que realmente el gran reto está verdaderamente hoy en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. Y en esto, si me vais a permitir un pequeño paréntesis, que no nos podemos sustraer desde el ámbito constitucional de la realidad. Y voy a invocar simplemente a Habermas y a Byung-Chul Han. Habermas. Los medios de comunicación de masa están produciendo un vacío del espacio público deliberativo para convertirnos en un mero producto de consumo y poco más. Y de representación, pero bueno, consumo y representación. Él habla de una auténtica desilustración. Byung-Chul Han, coreano, residenciado en Alemania y que ha sido este último año premiado con el Princesa de Asturias en mi país. Tiene 2 tratados que son tremendamente, opúsculos breves, como casi todo lo que escribe, pero tremendamente reveladores. Y él habla que el gran peso de las nuevas tecnologías y nuevas tecnologías aplicadas a los medios de comunicación están provocando una devaluación de las democracias, de tal modo que él habla de la infocracia, donde la información se convierte en información no deliberada, o sea, no asumida con unos filtros de crítica, que eso es lo que hemos dicho siempre, todos nuestros países, sobre lo que es el concepto de la libertad de expresión, es la capacidad de formar ciudadanos críticos con el poder. Pero en la medida que esta información se nos golpea, no nos permite la deliberación, y es lo que impide lo que la Ilustración determinó, que es la cultura del libro. Y esto es, por tanto, una preocupación que nos debe de afectar y debemos de interiorizar como defensores constitucionales. ¿Por qué? Porque es que hoy la inteligencia artificial no es una herramienta, o no es solo una herramienta, y quizás la herramienta sea lo más pequeño que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una visión mucho más amplia, omnicomprensiva. Quiere producir el derecho, quiere aplicar el derecho y quiere que sea un derecho percibible. Y, por tanto, algo que hemos luchado durante mucho tiempo, que es la previsibilidad de las resoluciones judiciales, se puede convertir en una petrificación auténtica del sistema judicial. Y, por tanto, en esto entramos ya, ¿cómo hacemos compatible esta realidad, que es innegable? Ya digo, olvidémonos de la digitalización, que es una maravilla y que es verdad que las administraciones de justicia, de un modo prácticamente universal, no van nunca a la vanguardia, y por eso estamos llegando ahora a algo que yo en mi país siempre decía lo mismo. Soy juez hace 40 años y decía, joder, que ya me gustaría ser como la Seguridad Social, como Hacienda, todo digitalizado, no admitían un papel, y nosotros lo estamos logrando ahora. Bueno, bien, vale, llegamos tarde, pero llegamos, vale. Pero realmente no me preocupa, porque esos son mecanismos de agilización, generalmente poca destrucción del modelo. Y la inteligencia artificial son palabras mayores, porque están comprometiendo auténticos valores constitucionales. Y este es el gran reto que tenemos, porque, insisto, la inteligencia artificial hoy es mucho más que la posibilidad de que te saquen una pequeña intervención en décimas de segundo. Te le dice tantos minutos, pero quiero el foro es no sé qué, y oye, dices, ¡jo, qué bien! ¿Cómo me ha ayudado? Y eso está bien, nadie lo va a dudar. O sea, no es ese el problema. El problema es cuando lo proyectamos a una tarea tan sacrosanta como es la defensa de nuestras constituciones, donde el valor que aporta el magistrado o la magistrada del Tribunal Constitucional es su capacidad deliberativa. Y esto es lo que suprime la inteligencia artificial. Y por eso es lo que tenemos que luchar y combatir. Y no es fácil y posiblemente perdamos. Pero el reto es claro. Tenemos que ser instituciones, nadie lo duda, tecnológicamente competentes, usando las herramientas con eficiencia y seguridad. También tenemos una materia muy sensible que no es la del Poder Judicial, exclusivamente, que también lo es, faltaría más, pero nuestra materia es altamente, porque, a ver, yo siempre digo lo mismo, las constituciones, y es el gran valor, quizá Kelsen lo explicó muy bien con el vértice de la pirámide y tal, es lo que permite, o lo que Ferrajoli determina como la esfera de lo indecidible, es el gran pacto de una sociedad. Ese gran pacto de una sociedad está al margen
de las mayorías políticas coyunturales, porque ese es el pacto. Pero claro, eso quiere decir que la Constitución, como por ejemplo la española, que es rígida, sea inmutable, no puede evolucionar, no tiene que tener en cuenta eso que dice nuestro Código Civil y que dicen la mayoría cuando habla de los criterios de interpretación que tienen que ir teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Por tanto, tenemos que estar ahí. Y esa es lo que nos puede salvar, porque desde luego la tecnología, la digitalización primero y la inteligencia artificial pueden cumplir una función esencial. Por ejemplo, determinar, tenemos todos miles de expedientes en nuestros tribunales, pueden determinar si hay casos parecidos. ¿Dónde está tal? ¿Dónde podemos acumular y hacer un pleito testigo y una aplicación de doctrina que nos pueda aligerar? Maravilloso. Pero el problema viene cuando ya lo que queremos es que sustituya. Y, oye, si lo hace todo tan bien, ¿por qué no va a ser predecible lo que nos diga? Pues porque rompería la esencia, la médula, el nudo gordiano del rol constitucional de los magistrados y magistradas, que es esa capacidad deliberativa, y por eso se ha hablado aquí esta mañana ya largo y tendido de la pluralidad de sus componentes, su forma, cada uno tiene un país, pero en el fondo todos dependen de esos principios, y es entender que ahí hay una representación de las distintas sensibilidades. Pero eso no es fácil con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiende a embrutecernos porque tiende a uniformarnos. Y yo me pregunto, ¿seremos capaces de hacer una jurisprudencia constitucional evolutiva cuando realmente nos estamos fiando de lo que nos está diciendo y cómo funciona también en todo? Y no nos engañemos. Los ciudadanos, aunque seamos magistrados del Tribunal Constitucional, no nos sustraemos a las leyes de la física. Y hay una ley que es que todos los cuerpos tienden al reposo. Y eso es muy peligroso. Muy bien. Voy terminando. Nadie duda de la gestión eficiente, del acceso a la información que va a ser amplia, de facilitar la aplicación ordinaria de un derecho, pero a mí me interesa que pongamos mucho más el énfasis en la capacidad y en los riesgos. ¿En dónde nos puede llevar? A ver, la opacidad algorítmica es tremenda. Tiene unos sesgos estructurales. Estamos luchando todos, cada uno con la intensidad que puede, sobre la igualdad de hombres y mujeres. Bueno, ¿alguien duda de que la inteligencia artificial va a tener claramente un sesgo machista? Sí, es lo que hay. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues desde luego tener mucho cuidado con eso, porque lo que no podemos es desplazar la responsabilidad. Por tanto, si conseguimos que la inteligencia artificial refuerce y no debilite la dignidad humana, la deliberación democrática y los derechos fundamentales, entonces habremos cumplido una vez más con nuestra función constitucional en un tiempo nuevo. Muchas gracias. Agradeço ao magistrado Campo Moreno as ótimas reflexões que passam desde Habermas até a questão da decisão e do controle sobre a inteligência artificial aplicada à jurisdição constitucional. Agradeço muito isso, seguramente, se tivermos oportunidade, será uma possibilidade de discussão muito intensa. Muito obrigado. Passo a palavra agora à magistrada do Tribunal Constitucional de Portugal, professora Mariana Canotilho. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui. Queria começar por agradecer ao STF este acolhimento tão caloroso e esta sensação de estar entre amigos. É muito bom estar a discutir com magistrados e magistradas de tantos tribunais constitucionais e tribunais supremos. A minha intervenção vai ser, eu acho que complementar a do Juan Carlos Campo agora mesmo, e também algumas intervenções sobre a independência judicial no painel anterior, e queria contextualizar-vos. O processo de digitalização da administração pública e dos restantes tribunais, não incluindo o Tribunal Constitucional, em Portugal está muito avançado. Há muito tempo que se faz tudo digitalmente, que há plataformas de justiça, na segurança social, nas finanças. Esse não é o ponto. O Tribunal Constitucional continua a tramitar em papel. É o único tribunal do país que tramita em papel. E tramita em papel porque nós temos uma guerra há décadas
com os sucessivos governos, porque as plataformas dos 2 ramos dos tribunais portugueses são geridas e administradas pelo Ministério da Justiça. E o Tribunal Constitucional Português sempre considerou que não ter o controle da sua própria plataforma era um atentado à independência judicial. Estamos, neste momento, finalmente, parece que, depois de termos ido diretamente ao Parlamento, o que também não é muito normal, teremos financiamento para desenvolver a plataforma. Eu tenho estado na comissão que a está a desenvolver e isto levou-nos a uma reflexão muito séria sobre, não tanto a digitalização, mas, já que vamos fazer uma plataforma em 2026, o uso de inteligência artificial, como é que ela vai entrar aqui neste jogo. E de que maneira é que isso interfere ou não com a função de julgar, com a função de proteger a Constituição e com a independência judicial. Daí que eu tenha intitulado a minha intervenção a independência material e infraestrutural do Poder Judicial perante a inteligência artificial, de um paradigma orçamental clássico à soberania algorítmica dos tribunais. Porque, de facto, a independência judicial, como vimos no painel anterior, é muitas vezes reconduzida às suas vertentes orgânica, funcional e pessoal, sendo a autonomia financeira tratada, sobretudo, como um pressuposto quer da vertente orgânica, quer da própria vertente pessoal, no que se respeita aos salários dos juízes, e é concretizada na garantia de uma dotação orçamental adequada, numa estabilidade remuneratória e na proteção contra cortes discricionários. Só que este paradigma foi construído para um Estado administrativo de matriz analógica, que é hoje estruturalmente insuficiente. E é a irrupção da inteligência artificial nos sistemas de justiça, e não, concordo com o Juan Carlos, a digitalização em geral, a digitalização está muito bem, que constitui o verdadeiro ponto de ruptura. A informatização e a digitalização da atividade dos tribunais ao longo das últimas décadas alterou o suporte material da jurisdição. Passou do papel para o suporte digital. Mas a inteligência artificial altera algo mais profundo, altera o processo cognitivo de formação da decisão. E esta diferença qualitativa impõe uma reconceptualização das garantias de independência, integrando esta tal dimensão material e infraestrutural. Uma posição segundo a qual a independência do juiz exige não apenas meios financeiros, mas um controle efetivo sobre os algoritmos que medeiam, sugerem, sumarizam e progressivamente coproduzem o ato de julgar. E não nos iludamos, cada vez mais a inteligência artificial vai coproduzir o ato de julgar. O quadro dogmático existente no contexto europeu, que é o meu, tem sofrido alguma abertura a nível da independência judicial, também muito pela pena e pela atividade jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, com os casos da Associação Sindical de Juízes Portugueses, o caso República, e toda uma linha jurisprudencial relativa à questão da Polónia, que hoje forma um corpo doutrinal robusto e que já começaram a articular esta dimensão de independência como uma independência material mais densa, abrindo a porta a uma leitura que não é só formal. Mas este paradigma, qualquer que seja a sua sofisticação, é pensado para um juiz que decide com base em leis, em autos e na sua própria convicção e nesta mediação e na capacidade deliberativa de que falava o Juan Carlos há pouco. Num ambiente cognitivo que não é mediado por artefactos algorítmicos. E é precisamente este pressuposto que a inteligência artificial vem pôr em causa. Quando um juiz utiliza um sistema de inteligência artificial para sumarizar um processo extenso, está a delegar num modelo estatístico a operação de seleção daquilo que é juridicamente relevante. Quando consulta uma ferramenta de pesquisa jurisprudencial que é assistida por IA, é o sistema que determina, segundo critérios que o juiz não entende, e que são probabilísticos, quais são os casos que lhe vão ser apresentados e por que ordem, e todos também sabemos que quando fazemos uma pesquisa no Google vemos os 3 ou 4 primeiras entradas que nos aparecem ali, não vemos a 25ª, portanto mesmo a ordem é importante. Quando se recorre a um sistema de apoio à elaboração de despachos ou de outro tipo de decisões judiciais, mesmo que menos importantes que um acórdão, é a arquitetura do sistema que define o ponto de partida textual sobre o qual a decisão se construirá. E quando, como começa já a verificar-se em algumas jurisdições, são utilizados sistemas preditivos de avaliação de risco ou de probabilidade de reincidência, o próprio enquadramento factual da decisão que chega ao julgador já vem estruturado por um cálculo algorítmico cujos pressupostos lhe são normalmente inacessíveis ou, quando lhe são inacessíveis, não são bem compreendidos, porque nenhum de nós é propriamente engenheiro informático, nem sabe programar. E, em cada uma destas situações, a tecnologia não é um instrumento neutro, deixa de ser um mero mediador e algo que simplesmente amplia a capacidade humana para ser uma nova camada cognitiva interposta entre o juízo e o processo. E é aqui que reside o problema. Não se trata
apenas, como por vezes se diz, de garantir que a decisão final permanece humana. É evidente que a decisão final permanece humana, nós assinamos as decisões no fim. Trata-se de reconhecer que o quadro, mesmo dentro do qual essa decisão se forma, é progressivamente configurado por sistemas cujo desenho, treino, atualização e supervisão escapam, na maioria dos casos, ao controle do Poder Judicial. E é neste contexto que se torna necessário pensar, de novo, a independência material e infraestrutural enquanto categoria autónoma. No plano dogmático isso está a ser feito, há já obras interessantes na Europa sobre isto, há uma reflexão de Antoine Garapon e Jean Lassègue que se chama Justiça Digital sobre a mutação ontológica da função jurisdicional, um conceito que tem vindo a ser desenvolvido por vários autores, como Mireille Lebrun à cabeça, de Legal Protection by Design, que oferece uma chave complementar, a ideia de que a proteção jurídica passa cada vez mais também pela concepção dos sistemas e não apenas pela sua aplicação, que é quem é que desenhou, como é que desenhou, com base em que pressupostos, e quem controla a aplicação e a mudança e a mutação destes sistemas, essencialmente quando vamos utilizar inteligência artificial generativa, que vai ela própria criar sobre os dados que tem. E a questão não é a de saber se a tecnologia influencia a decisão, todos os instrumentos influenciam. A questão é reconhecer que os sistemas de IA introduzem aqui algo de qualitativamente novo. Configuram o que nos é visível enquanto julgadores, em que sequência, com que sumarização e com que sugestões. Às vezes basta um pequenino incentivo, não é? A ideia do nudge americana, para nós irmos num determinado caminho e não no outro. E fazem-no com base em padrões estatísticos extraídos de um corpus de treino cuja composição, enviesamentos e atualização não são, em regra, diretamente apreensíveis pelo Judiciário. Nós, no Tribunal Constitucional Português, estamos a tentar, precisamente, construir o sistema todo internamente. E manter os servidores em território nacional para assegurarmos a soberania sobre os servidores, manter o código proprietário do Tribunal, que é para, no fundo, termos um mínimo de controle sobre estes enviesamentos que sempre existirão, porque são humanos, mas ao menos são os nossos, não vão ser os de outrem. É preferível que eles sejam internos e possam ser corrigidos à medida que deles nos apercebemos, do que sejam completamente externos e, portanto, opacos. A independência tradicionalmente garantida contra interferências externas precisa, por isto, neste contexto, ser repensada como independência também perante a arquitetura algorítmica do próprio ato de julgar. E esta mediação tem uma propriedade particularmente preocupante, é que tende a normalizar-se. Esta coisa de o juiz perguntou ao ChatGPT é uma coisa que a mim me deixa com calafrios. Porque o juiz não entende, não tem, a esmagadora maioria dos juízes do mundo não entendem como é que funciona o ChatGPT, não têm conhecimentos para entender. E quanto mais eficaz for a sugestão algorítmica, mais provável é que o julgador a incorpore sem ser capaz de fazer uma verdadeira reconstrução crítica autónoma. Um fenómeno que está perfeitamente documentado já na literatura sobre o automation bias. Por isso, a questão não é do controle ex post da decisão. É evidente que nós vamos rever o texto, aquilo que aparece na declaração sobre o uso de IA, usámos e revimos o texto, que é da inteira responsabilidade da pessoa que escreveu. É sobre se esta decisão está a ser tomada de forma plenamente autónoma e quem é que controla a arquitetura que torna possível a autonomia decisória. É uma deslocação dogmaticamente muito significativa e que nos merece muitíssima reflexão enquanto juízes constitucionais. Na Europa, o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus está há mais de uma década a pugnar no sentido no fundo, do controle destes mecanismos que afetam o exercício da função jurisdicional, incluindo expressamente a organização e todos os instrumentos tecnológicos. A Carta Ética Europeia sobre o uso da inteligência artificial nos sistemas judiciais estabelece uma série de princípios: respeito pelos direitos fundamentais, não discriminação, qualidade e segurança, transparência e imparcialidade, controle pelo utilizador, que são uma base ética mínima. E há uma opinião muito recente, de 2023, também do Conselho Consultivo, que constitui a peça central desta arquitetura e que é um documento interessante. Afirma que a concepção algorítmica pode comprometer a independência judicial, quando o Poder Judicial não tem a contribuição para a concepção do algoritmo e a supervisão informada e eficaz sobre a mesma, situação que é particularmente preocupante quando estas concepção e implementação sejam subcontratadas a empresas privadas.
Portanto, há uma ideia de que o ideal será construir estes sistemas internamente nos tribunais, sob o seu controlo e com funcionários dos próprios tribunais, que não é o que está a ser feito em todo o lado, e a tentação, às vezes face às próprias regras de contratação pública, de comprar sistemas-chave na mão, em que só se paga e eles aparecem, é muito grande, porque é mais eficiente, porque é mais rápido, porque dá menos trabalho, enfim. E há outra coisa para que adverte o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, que é para o uso de métricas de produtividade tecnologicamente mediadas como um instrumento de pressão sobre a autonomia decisória. Que é que eu tenho que fazer muito, começo a ter métricas que só são alcançáveis com IA e, portanto, todo o desenho está feito para a IA ser cada vez mais utilizada, consciente ou inconscientemente, nestas metas. Portanto, no plano político-institucional, esta ideia da captura algorítmica enquanto novo vetor da erosão da independência merece-nos, como eu disse, reflexão. O mercado dos modelos de IA generativa e da infraestrutura computacional que os sustenta está hoje concentrado num número muito reduzido de operadores transnacionais, na sua quase totalidade extra-europeus, o que, do ponto de vista do ordenamento europeu, nos põe uma série de problemas, nomeadamente com as exigências do regulamento de IA. O que faz com que a continuidade operacional das ferramentas de IA usadas pelos tribunais muitas vezes dependa também de decisões comerciais e jurisdicionais alheias. Os modelos de base tendem a ser sistemas fechados, treinados sobre corpos não auditáveis, o que é uma coisa que temos que combater. E a configuração de valores, os tais bias, preconceitos de que falava o Juan Carlos, é talvez aquilo em que temos que mais trabalhar em conjunto, até porque se houver aqui alguma semelhança entre todos, será uma grande conquista. Muito obrigada. Agradeço à magistrada Mariana Canotilho as suas observações. Acho que essa questão de estabelecimento de metas e uso intensivo de inteligência artificial é algo extremamente preocupante, porque dá a impressão de que quanto mais metas se estabelece, mais uso intensivo de inteligência artificial, e isto vai criando um círculo vicioso, entre outras observações. Muito obrigado. Bom, passo agora à magistrada e presidente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai, doutora Doris Morales. Um prazer ter você conosco. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy aquí frente a este auditorio súper calificado y con estos compañeros de mesa. Quiero decir algo respecto al Poder Judicial porque me lleva a contar cómo es el sistema uruguayo, de acuerdo a lo que dijo el doctor acá, porque nuestro Poder Judicial tiene también las características de ser tribunal constitucional, es decir, la Suprema Corte de Justicia es también tribunal constitucional y a la vez es la cabeza del Poder Judicial. Entonces, sobre la Suprema Corte de Justicia recae toda la organización del Poder Judicial y todo lo que se relaciona con la constitucionalidad de las normas. La Suprema Corte de Justicia está integrada por 5 miembros que somos, en la actualidad, y lo ha sido casi desde tiempos inmemoriales, integrada por jueces de amplia trayectoria, a tal punto que somos generalmente jueces que tenemos 40 años o muy cerca de 40 años de ejercicio de la profesión. Nuestra vida ha sido, o más de la mitad de nuestra vida, ha sido integrar el Poder Judicial y ser jueces. Y a la vez tenemos esa posibilidad de determinar la constitucionalidad de las leyes. Los seres humanos desde tiempos inmemoriales han usado herramientas siempre para hacer cosas. Parecería que hasta ahora las herramientas que usamos los jueces nos han ayudado y no han sido, en gran parte, no han sido cuestionadas por nadie. Usábamos lapicera, pasamos a la máquina de escribir, pasamos a la computadora y más o menos nos fuimos amoldando a las novedades. Pero ahora hay algo fundamental que nos ha convocado a casi todos los que hemos hablado, que es la inteligencia artificial. Es decir, cómo ahora vamos a enfrentar esta nueva herramienta o no herramienta, veremos qué es, y el problema es que ya no es analizar tanto la
tecnología como una herramienta, sino verificar hasta qué punto es admisible que su uso altere los principios básicos sobre los que descansa la justicia. Y aquí viene un segundo tema, que es nuestra vinculación con la Constitución. Como dije, la Suprema Corte de Justicia en Uruguay tiene las potestades de un tribunal constitucional. Entonces, cuando nosotros analizamos el uso de tecnologías, las normas que pueden hacer que el uso de tecnología sea incorporado, también tenemos la posibilidad de cuestionar su constitucionalidad. Y todo esto nos lleva a mirar qué es lo que la Constitución uruguaya dice acerca de los procesos. Y el proceso constitucionalmente regulado en Uruguay exige el debido proceso, que según Couture, que supongo que muchos de los latinos lo conocen, era para las personas tener su día ante el tribunal, lo que significa poder ser oídos, poder ofrecer prueba, poder defenderse, poder ser juzgados por un juez que fue predeterminado, que es imparcial e independiente y que la decisión que tome ese juez sea una decisión que adquiera la calidad de cosa juzgada y que se pueda ejecutar. Entonces, como jueces constitucionales en parte, los jueces integrantes de la Suprema Corte Uruguaya van a tener que en su momento determinar de pronto si una ley que hace aplicable la tecnología y en especial la inteligencia artificial es o no constitucional. En cuanto al uso de estas tecnologías por los jueces, no podemos olvidarnos tampoco que la Constitución dice que los jueces somos responsables de la más mínima agresión a los derechos de las personas. Tenemos una responsabilidad suma y, a mi juicio, la Constitución nos da la potestad de resolver según nuestros conocimientos y no los conocimientos de una herramienta que no fabricamos con algoritmos que no conocemos a veces quién los crea, cómo se crean. En ese ámbito de regulación del proceso a través de la Constitución es que puede llegar a nosotros, también como Tribunal Constitucional, determinar hasta qué punto el uso de la inteligencia artificial puede ser habilitado en nuestro derecho. No voy a decir las normas que existen en cuanto al uso de las tecnologías comunes, como el domicilio electrónico, el expediente electrónico, porque son elementos materiales que no hacen en sí, en este momento, a lo que quiero decir. Tampoco voy a ahondar, mejor dicho, en que la epidemia de COVID hizo que las tecnologías fueran avanzando en su uso, porque las necesidades eran esas. El encierro de las personas, la necesidad de seguir administrando justicia, hizo que se acelerara el uso de las tecnologías, pero, sin embargo, la epidemia terminó y han quedado lo bueno que nos dejó y no diría lo malo, pero sí ese problema que nos está creando la inteligencia artificial y su uso en el proceso. Como dije, el proceso está destinado a que sea un juez con las condiciones que dije de imparcialidad, de independencia, quien resuelva las cuestiones y no una máquina que no sabemos quién alimenta esos algoritmos que son los que en definitiva resolverían las cuestiones y seguimos avanzando en este camino de utilizar determinados instrumentos tecnológicos que aparentemente podían en algún momento colidir con la Constitución. Nosotros, tanto el doctor Pérez, que está presente, como yo, pertenecemos a una generación de jueces uruguayos que enfrentó la modificación del proceso desesperadamente escrito, como se decía, a pasar a ser proceso por audiencias, a pasar a estar presentes frente a las partes, resolviendo, decidiendo y que la gente, los justiciables, nos conocieran. Ahora nos enfrentamos, creo yo, a mi juicio,
a una nueva revolución, pero que a mi juicio también va a involucionar la tarea del juez. Es decir, cada día parecería que el juez se está escondiendo de nuevo, ya no en los papeles, pero sí en la tecnología para resolver. Es decir, es loable, no tengo dudas, que una persona que está muy lejos del tribunal pueda tener su día ante el tribunal mediante las nuevas tecnologías. Pero esa persona realmente, ¿es eso lo que quiere? ¿O quiere estar frente al juez que lo va a condenar, que va a decidir si se divorcia o no, que va a decidir si fue bien despedido o no, si hay que pagarle una indemnización? Las personas siguen queriendo estar presente ante el juez. Nosotros como jueces y como ministros de la Suprema Corte, en mi caso, podemos permitir que aquellos logros sean escondidos en un algoritmo que de pronto es muy moderno, muy tecnológico, pero nos va a seguir faltando ese contacto con las personas. Yo no soy una persona demasiado tecnológica y siempre siento que mi labor de juez es esa, de impartir justicia ante las personas y que las personas me conozcan, sepan lo que estoy decidiendo y sepan por qué estoy decidiendo las cosas. Hoy la preocupación radica en un profundo análisis del uso de las nuevas tecnologías para que no se ponga en juego el Estado de Derecho y las bases mismas de los sistemas democráticos, especialmente atendiendo al rol del Poder Judicial en el Estado. Porque, como dijimos, parecería que la inteligencia artificial va a depender o depende de algoritmos que no sabemos cómo se crean, quién los crea, que sabemos que tienen sesgos que no son los correctos, que se queda anquilosada en determinados momentos, como lo decía el doctor, y eso está poniendo en juego, a mi juicio, la verdadera función de la justicia. Cada vez que tengo que hablar de un tema como este u otro, digo que la justicia es un derecho para quienes la reclaman y un deber para quienes tenemos la obligación de impartirla. No me gustaría terminar mi carrera judicial sabiendo que mi función de juez está mediatizada por sistemas informáticos. Es decir, estoy de acuerdo, la tecnología nos ha facilitado nuestro trabajo, pero nuestro trabajo es estar presentes, es decidir según las leyes y apegarnos a la Constitución. Entonces, todo aquello que cuestione el debido proceso, que dije, ese derecho a ser oído por el juez, ese derecho a estar presente, ese derecho a que me digan usted tiene razón o no tiene razón en función de las leyes que estoy aplicando, espero que nunca termine por esa frase que dije recién, de que la justicia es un derecho para quienes la reclaman, y una obligación o un deber para quienes estamos destinados a impartirla. Y esa creo que es la función fundamental de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y de todos los jueces de Uruguay. Entonces ese era mi mensaje entre ese temor a que nos invada y nos modifique nuestra forma de dictar justicia, que está poniendo en juego hoy la aplicación de la inteligencia artificial, a veces movidos por una especie de esnobismo que a veces también suele ser o puede ser peligroso. Ya me quedé sin tiempo, agradezco que me hayan escuchado y los felicito a los que han comparecido, a los que han hablado antes de mí, a los que hablaron en la mañana, porque creo que es lo que ha llevado y va a llevar al éxito de esta conferencia. Gracias. Agradeço a magistrada Doris Morales, do Uruguai, presidente magistrada da Corte do Uruguai, e muito interessante a lógica de um direito a ser ouvido por um juiz, que isso não possa ser mediado por uma inteligência artificial que acabe se interpondo entre o jurisdicionado, a demanda
e o juiz colocado. Destaque neste ponto. Muito obrigado pela intervenção. Passo a palavra agora para o nosso último expositor desta rodada, doutor magistrado Eládio Loizaga, membro titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Com a palavra, Vossa Excelência. Muchas gracias, señor moderador. Quiero aclarar que soy abogado, pero no soy magistrado. Soy árbitro. Nuestro título es árbitro en el marco del Mercosur. Primero quiero agradecer al presidente del Supremo Tribunal Federal, señor Fachin, el ministro Fachin, también al presidente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional por la invitación que hiciera al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para poder participar en este foro que lógicamente nos alimenta desde un punto de vista jurídico constitucional, porque así como tenemos internamente el Estado de Derecho, a nivel internacional también existe un Estado de Derecho que es el cumplimiento de las normas a las cuales nos obligamos, a las cuales estamos obligados. El tribunal, ya ser muy breve, porque no quisiera recibir 2 veces tarjeta amarilla y roja después, así que el Tribunal Permanente del Mercosur es un órgano que nace cuando se suscribe entre los 4 estados, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, el tratado que crea el Mercado Común del Sur. Y lógicamente este tratado, desde su inicio, generó la necesidad de contar con un órgano de solución de controversia que pudiera intervenir cuando existían diferencias entre los Estados miembros, ¿verdad?, en su aplicación de los compromisos asumidos. Y es así que en el año 2002 se crea el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, compuesto por 4 árbitros, uno por cada país, árbitros que son nombrados en forma totalmente consensuada. Es decir, un Estado propone, Paraguay propone un árbitro y tiene que ser aprobado por los otros 3 países. Y para ello se requiere justamente el consenso, el consentimiento de los 3 estados y por sobre todo también una independencia, porque los árbitros no dependen, una vez que son nombrados, del gobierno que lo nombró. Actúan en forma totalmente independiente. Es más, suscribimos un compromiso de mantener esa independencia. Hoy en día fuimos testigos en este últimos meses del año 2025 y el 2026 de la destrucción, si así podíamos hasta calificar, de un sistema multilateral de comercio, donde la voluntad personal se impuso de alguna manera o trató de imponerse frente a los compromisos asumidos en ese contexto internacional. Y es eso lo que el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur busca, que los estados, cuando tengan diferencias o apliquen disposiciones que afecten el comercio interno, afecten o desvíen el compromiso asumido, puedan recurrir al tribunal para que se obtenga una exacta interpretación y aplicación de las normas del Mercosur cuando un Estado toma medidas que van en contra de esos compromisos. Este órgano actualmente no tiene mucha carga laboral, quizás por el hecho de que los estados del Mercosur aún todavía piensan de que ir a un órgano arbitral implicaría una situación de confrontación, y no es así, ¿verdad? Es a través del derecho, pacíficamente, tienen que solucionarse estos problemas. Y sabemos nosotros que en las instancias pertinentes del Mercosur existen decisiones o cuestiones que no pueden resolverse, y aún todavía falta esa voluntad política de reconocer que si hemos asumido el compromiso de crear un órgano para esto, tenemos que concurrir. Ahora,
al Mercosur también se presenta una situación nueva, haber suscrito un acuerdo con la Unión Europea recientemente, que entró en vigencia el 1 de mayo. El tratado, el Mercosur-Unión Europea, también tiene un capítulo sobre solución de diferencias y lógicamente tendríamos que ver cuál sería la compatibilidad o no entre un órgano y otro órgano Mercosur y lo de la Unión Europea. Otra de las características principales y que tiene el tribunal es que puede dar opiniones consultivas, ¿verdad? Que no son vinculantes, pero sí ya orienta hacia una interpretación de lo que puede hacer una presentación de solución de controversias. Y estas opiniones consultivas pueden ser recurridas por los jueces cuando existen disputas dentro del marco del comercial del Mercosur en los tribunales nacionales. Y esas opiniones consultivas se canalizan a través de la Corte Suprema, en este caso, como en Paraguay la Corte Suprema, en otro estado puede ser el Supremo Tribunal de Justicia, para remitir al órgano arbitral a fin de que pueda expedirse sobre la situación que se presenta. Esto también agiliza mucho las diferencias que se presentan entre las partes y entre los particulares, porque son los particulares normalmente quienes acuden a la justicia local cuando existen alguna diferencia, pero la representación final la tiene el Estado ante el tribunal. En lo que hace a la tecnología, últimamente hemos avanzado, ¿verdad?, con el reconocimiento, incluso en el procedimiento del tribunal, de llevar adelante reuniones virtuales a fin de agilizar los procesos que se presenten y también reducir costos, ¿verdad? Porque si bien es un tribunal permanente, tiene su sede en Asunción, en Paraguay, ¿verdad? Pero los árbitros son convocados cuando fueren necesarios y muchas veces por razones de presupuesto, porque realmente es un órgano que tiene muy poco presupuesto, nos manejamos a través de las comunicaciones virtuales. Y creo que eso es un gran adelanto también que facilita la labor que tenemos los árbitros. Y nuestro objetivo principal también últimamente ha sido de concurrir o trabajar con las cortes del Mercosur a fin de informar a los jueces la posibilidad de justamente recurrir a esas opiniones consultivas cuando tienen duda o no conocen exactamente el alcance o la aplicación de estos acuerdos. Lo hemos hecho en Paraguay en 2 oportunidades y el año pasado aquí mismo en el Supremo Tribunal, a iniciativa del ministro Fachin, hemos tenido un foro justamente de conocimiento a la magistratura de todo lo que puedan actuar. Así que yo no profundizo más, dado el tiempo, no quiero recibir, como le dije, la tarjeta, pero quiero también agradecer esta oportunidad que dio al Tribunal Arbitral. Y yo tengo un principio que siempre lo mantuve durante 5 años como canciller y en mi carrera también, que siempre se aprende algo. Y en esta mañana y esta noche he aprendido muchas cosas nuevas también. Así que agradezco esta oportunidad. Muchas gracias. Agradeço ao nosso árbitro do Tribunal do Mercosul, Eladio Lozaga, e concordo plenamente, a gente aprende o tempo inteiro, e aprendi bastante nesta mesa, poderia discutir aqui diversos aspectos com vocês, não sei se haveria possibilidade, não sei se o cerimonial tem algum encaminhamento, se não, poderia fazer uma questão para nós discutirmos, para quem tivesse interesse. Como o senhor quiser.
Pode ser? Vontade. Então, neste sentido, eu gostaria de fazer um apanhado aqui, distinguindo digitalização da questão da inteligência artificial, como fez o magistrado Campo Moreno. E aqui você vê algumas questões que me parecem bastante interessantes, porque a inteligência artificial não faz a disrupção necessária. E eu acho que aqui é a questão, porque o singelo texto, a singela norma que nós analisamos, e utilizando toda a jurisprudência relativa àquela norma, vai acabar congelando o direito, vai acabar fazendo com que o direito seja sempre aquele da referência anterior. Ou seja, vou dar um exemplo bem básico. Se nós fôssemos seguir apenas o texto da Constituição norte-americana e tivesse a inteligência artificial àquela época, nunca teria havido uma disrupção jurisprudencial que acabou com a escravidão, mesmo com o mesmo texto, embora tenha tido modificações posteriores. Mas aqui você tem um debate interessante. Se nós temos, pela inteligência artificial, um congelamento, mesmo na generativa, a generativa tem a possibilidade de dar um pequeno salto, mas não é um grande salto e não é uma análise humana. Como nós vamos cuidar disso? Como nós vamos enfrentar este tipo de questão? Então, aproveitando os minutos que o painel ainda nos dá, não é necessário esgotar a todos, mas gostaria de verificar se alguns dos colegas de mesa gostariam de fazer alguma análise, alguma observação acerca disso. E um segundo ponto, já observando o que disse o magistrado Miguel Polo e o que comentou a magistrada Doris, se esse direito de ser ouvido por um juiz, se essa questão de estar de frente a uma autoridade, a uma inteligência humana, tá certo? Uma percepção humana. Se isto não ocorrendo, haveria a possibilidade de uma anulação de uma decisão, se isso fosse submetido a um tribunal constitucional. Poderia ser dito, levantado essa questão para um motivo de anulação? Debates que eu acho que ainda estão em aberto, mas, caso queiram comentar, podemos gastar os minutos desses que nos cabe para pensar um pouco sobre isso. Passo a palavra. Mariana. Eu começo. Eu acho que o risco de cristalização é um risco que, apesar de tudo, que nós podemos combater enquanto juízes. Porque eu acho que aquilo que levou a romper o precedente na jurisprudência americana foi que houve um juiz que olhou para aquilo e disse isto já não faz sentido. Que é como se rompem todos os precedentes e todos os hábitos que deixam de fazer sentido num determinado contexto. Isso exige coragem, normalmente exige algum tipo de briga, mas é o processo de evolução da jurisprudência. Eu acho que a pressão das métricas e da rapidez e do volume processual é um risco maior para isso, e que depois dizemos, como há IA, estas métricas são alcançáveis, portanto já só dá para fazer com IA, mas o risco é em cedermos às métricas, nisso da cristalização. Eu acho que há um risco maior de a IA nos levar devagarinho por determinados caminhos sem nós nos apercebermos que ela nos está a levar. Porque só estamos a ver determinados ângulos que são aqueles que vêm filtrados pelo algoritmo. E o enviesamento de género é hoje muito conhecido, mas haverá certamente outros que nós não estamos a ver. Sim.
É verdade que os enviesamentos da IA reproduzem enviesamentos humanos. Existe enviesamento de género na IA, porque a IA foi programada por humanos, normalmente homens, que reproduziram os seus enviesamentos de género. Mas vai haver vários enviesamentos de que nós não nos apercebemos, essencialmente quando sabemos que as nossas cortes ainda não têm uma representação perfeita, não é? Se faltam mulheres, faltam muitas outras minorias. Que nem sequer estão lá, nem têm sempre o lugar de fala necessário. Normalmente é quem é afetado que se apercebe primeiro. E, portanto, temos este risco, não é, de opacidade, porque nós não temos capacidade para compreender, de pressão das métricas e do volume de trabalho, e da subrepresentação de uma série de categorias de cidadãos que, combinadas, dão um coquetel um bocadinho explosivo. Magistrado Campos. Sí, por ahondar en la muy acertada, según la opinión de la compañera, ¿no? Magistrado. No podemos buscar ser una constitución estadística. O sea, los tribunales constitucionales no van o no ganan calidad por la rapidez. Somos conscientes de que somos herederos de una historia y una tradición, de que la justicia lenta no es justicia, pero por eso he dicho que esto es otra cosa. O sea, la justicia constitucional, y precisamente porque lo que tiene en la mano es el pacto de convivencia, no puede basarse en eso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inteligencia artificial puede asistir, pero no puede decidir. ¿Cómo podemos combatir esto? Pues con una motivación reforzada, obligándole a los magistrados, porque eso es el valor añadido, el plus que tiene el magistrado del tribunal o magistrada del Tribunal Constitucional, es el plus deliberativo. Es la capacidad de deliberar sobre y con otros sobre una cuestión sobre la que hay divergencia y lograr entender que hay un punto en el que se puede llegar a un acuerdo. Y por eso es tan importante las cámaras arbitrales, porque al final nadie sale completamente satisfecho, pero al final tenemos paz social. Yo siempre me acuerdo de la Constitución de Jefferson de 1776, donde hablaba de la felicidad. La Constitución de Cádiz, que ya ha salido aquí, de mi Cádiz, que ya ha salido de 1812, establece la felicidad. Que la felicidad tenemos que reivindicarla. Y una justicia evolutiva es fundamental. Y la inteligencia artificial, no nos quepa la menor duda, tiende a petrificar. Tiende a petrificar. Porque si se basa, y con acierto, en lo que se ha dicho antes, no evolucionará. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos utilizar, insisto, la inteligencia artificial nos asiste, pero no decide. Y decimos, a ver, yo siempre pongo un ejemplo que en medio minuto lo explico. En la Constitución Española de 1978, cuando se aprueba, para hacerlo rápido, no había la posibilidad de divorciarse. La Constitución establece hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Claro que el constituyente estaba pensando en un hombre y una mujer entre ellos. Sin embargo, hubo una evolución social, partidos políticos optaron por establecer una ley que recogiera la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, y el Tribunal Constitucional analizó aquella cuestión y dijo que no era contrario a la Constitución, porque no chocaba con la letra. Y, por tanto, ha establecido un mecanismo evolutivo que da satisfacción y da felicidad a una serie de personas y no choca con la Constitución. Y, por tanto, ese es el rol que tiene que asumir el magistrado del Tribunal Constitucional o la magistrada del Tribunal Constitucional. Entender que ese marco de convivencia hoy reclama eso. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Por favor, Miguel. Muchas gracias. Yo diría lo siguiente. Digamos, la Administración de Justicia a lo largo de la historia pues siempre también ha respondido a las circunstancias que la misma sociedad genera. Sin ir más lejos, pues hace algunos años las comunicaciones las hacíamos por vía fax. El fax ya no se utiliza. Hoy en día utilizamos el correo electrónico e incluso un mensaje por WhatsApp. La inteligencia artificial hoy en día está y va a quedarse y va a influenciar toda nuestra vida.
absolutamente toda. El punto es dónde está lo moralmente correcto en el uso frente a la administración de justicia. Yo creo que sin duda el raciocinio, el análisis probatorio, la aproximación del juez es absolutamente obligatorio. Yo estaría de acuerdo en la carga, digamos, de una motivación reforzada, que uno también tiene que mirarla desde la lógica, digamos, de graduación de la composición de la justicia. Una alta corte, somos un órgano colegiado, somos muchos los que leemos, somos muchos los que debatimos. Obviamente el riesgo de que eventualmente una inteligencia artificial nos lleve a una decisión que petrifique o una decisión que implique la imposición de un sesgo, una alucinación, va a ser menor. La dificultad está en el juez individual, digamos, el que inicia la base. Allí es donde mayor control, digo yo, tendría que existir frente al mecanismo y una necesidad, digamos, de que tanto el sistema judicial controle como que eventualmente le demos también más cargas al ciudadano para que pueda controvertir ese tipo de decisiones. Yo creo que, digamos, el riesgo o pensar que necesariamente la inteligencia artificial nos petrifica el derecho es relativo. Es relativo. Digo que es relativo porque es que, al final de cuentas, salvo la inteligencia artificial que ella misma es capaz de autopensar y ella misma es capaz de definir lo que piensa el ser humano al día de hoy, todavía puede señalarle cuáles son las bases que alimentan su información e incluso puede establecerle nuevas variables dependiendo del tipo de prompt que le apliquemos. Si yo le pongo el caso de las parejas del mismo sexo y la posibilidad de tener el matrimonio, yo le puedo decir, esto señala mi Constitución, pero nosotros también ya hemos tenido una sociedad que se construye bajo ciertas lógicas en las que el tipo de familia hoy, digamos, es avalada por la sociedad bajo una lógica, una Constitución viviente. Entonces, habrá que ver cuál es la respuesta que nos da y habrá que ver si esa respuesta que nos da es razonable, responde a un raciocinio ajustado a nuestros textos constitucionales. Pero yo creería que seguramente lo vamos a ver en un futuro. Yo soy muy amigo del raciocinio humano, soy muy amigo todavía de mirar directamente los textos, pero sí siento que eventualmente lo que se nos va a presentar es una lógica de una sociedad que va a alimentarse mucho esta fuente y que tenemos que saber controlarla a través de unas garantías básicas que le brindan al ciudadano la posibilidad de controvertir y nosotros de revisar y de revisar con profundidad. Entonces, asimilar, digamos, petrificación a uso de inteligencia artificial creo que podría ser en estos momentos discutible porque depende, digamos, en gran medida de lo que el ser humano le brinde al momento de elaborar un prompt. Seguramente si es inteligencia artificial, como lo hemos visto, que ya se generan allá, que no se deja eliminar o que genera subelementos de inteligencia, pues son aún más complejos e implicará, digamos, un raciocinio nuestro en relación con su marca de aplicabilidad. Pero yo creo que ahí hay algo que señalábamos, tanto la magistrada como en mi opinión, y es clave que la regulación que se haga sobre el particular genere también consecuencias acordes a derecho. Y una consecuencia acorde a derecho es si una persona va a tener, digamos, una respuesta absolutamente automatizada, sin necesidad o sin intervención del ser humano. Yo creo que hoy en día eso, al estado actual, es inconcebible. Al estado actual, necesariamente el que administra justicia, el que delibera y el que fija el razonamiento es el juez. Y si hay una actuación de ese tipo que bajo ninguna circunstancia implica una intervención del ser humano, yo creo que hoy en día implicaría, digamos, una violación de una garantía fundamental, que es el derecho a ser oído. Y seguramente implicará, dependiendo del tipo de, digamos, de consecuencia judicial o nulidades o inexistencias, no sé qué tipo de, digamos, de respuesta podría tener dependiendo de cada ordenamiento jurídico, pero sí hace, digamos, que tenga que tener un marco mínimo de protección de ese debido proceso que, independientemente del escenario y la técnica y la herramienta que utiliza el juez, tiene que tener como garantía a los ciudadanos. Perfecto. Perfecto. ¿Gustaría? Gracias. Te quiero traer a colación un dato curioso, y es que en China están utilizando la inteligencia artificial para casos de bagatela. Yo sé que estamos hablando de tribunales constitucionales y altos tribunales, pero solo como dato curioso, en China casos de bagatela, pleitos vecinales, se resuelven alrededor de 4 millones de casos por mes y 24 horas resolviendo, y se crea un algoritmo que emite la resolución, y las personas después de esta resolución, si una de las partes incumple, entonces ya pueden abocarse a un tribunal donde está un juez de carne y hueso, ¿verdad? Pero sí es un dato curioso que ya se está haciendo en una latitud del planeta de inteligencia artificial resolviendo casos
de pleitos vecinales, que un fruto cayó sobre un vehículo y le dañó el parabrisas. Este tipo de casos ya se está dando, solamente para traerlo a colación. Gracias. ¿Pero de verdad queremos eso? No, eso lo traje a colación. Sí, no, lo traje a colación, no. Porque a mí me da pavor. Sí, sí. Passo a magistrada Doris. Sí, yo quería agregar una pequeña cosa porque a mí me parece que esto está muy unido al tema de la independencia judicial. Es decir, oímos hoy y sabemos todos que en general en el mundo se está cuestionando a los poderes judiciales, es decir, a modificar, a crear cosas extrañas y se está dejando un poco hacer ver que no funcionan o que son malos o que no. Y esto de la inteligencia artificial tiene cierto vínculo con eso, porque podemos terminar pensando, bueno, ¿para qué quiero que ese juez de carne y hueso, que es una persona desacreditada porque alguien se encarga de desacreditarla, sea quien resuelve? Prefiero la máquina, no sé quién la alimentó a esos algoritmos, pero prefiero la máquina. Es decir, eso es lo que, a mi juicio, es una de las cosas más peligrosas de esto, ¿no? Hasta cuándo el ataque que vemos que hay a los poderes judiciales va a terminar en modificar los criterios democráticos y va a afectar la democracia. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante a mi juicio. Gracias. Claro. Paso Sí, usted. la compañera abre un debate extraordinario. Yo no estoy de acuerdo con la premisa inicial de que hoy asépticamente los poderes judiciales estamos siendo atacados. No, lo que hay es una realidad y es que hay una devaluación de la política y, en correlación, una inflación de la respuesta judicial. Hoy los jueces decidimos todo. Y eso tiene unas causas, pero eso nos lleva al viejo debate de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Pero eso responde a unas causas. Y está claro, hoy hay cada vez una mayor invocación del Poder Judicial, pero desde el legislador. Y el gran debate, no quiero calificarlo de problema, es que a los jueces nos está tocando crear el derecho. Y ese no es el papel que desde el Estado moderno se articuló. John Locke, Montesquieu, no. El Poder Judicial, bueno, Montesquieu hablaba del poder mudo, ¿no? Pronuncia las palabras de la ley. Y hoy es el que hace la ley. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias que tendré mucho gusto en debatir con cualquiera, antes de que me corten el sonido. Bom, esse seria debate muito interessante, até porque Juan Carlos trouxe no início Habermas e o filósofo coreano alemão, e agora traz o Locke. Será que Locke e outros ainda estão aplicáveis? Isso também dá debate muito bom, que não é a hora adequada. Mas só para fechar, sem reabrir a discussão, só para a gente fechar. Reabrir a discussão, não. Reparem que coisa interessante. O debate passa entre segurança jurídica e disrupção, mas nos casos difíceis. Por isso, talvez caiba na dicção do Soares Maganha, de El Salvador acerca da China, uma lógica de, para casos comuns, isto funcionar de maneira automática, como na China, que você traz a possibilidade. E, por outro lado, em alguns casos difíceis, onde se destaca, isso pode ser e deva ser matéria de análise humana. Fica para pensar essa dicção entre segurança jurídica e a questão de uma disruptura em casos difíceis, se isso seria uma possibilidade de uso de inteligência artificial, com todas as cautelas do mundo. Já olhei ali a Mariana levantando a sobrancelha para dizer cautela, está tudo certo. Mas não vou reabrir o debate, acho que poderíamos fazer... Luiz Arca, gostaria de falar. Un minuto. Não, dois. Só un minuto. Fique tranquilo. No, quiero compartir con lo que dice el magistrado Moreno sobre la politización de la política. A mí me ha tocado
7 misiones de observación de la OEA como jefe de la misión observador. 7 misiones. La última fue Honduras, Guatemala, Colombia, Perú. Y efectivamente uno ve lo que señala cómo la política, no sé, últimamente se busca el espacio judicial para la solución de sus problemas políticos. Y de mi experiencia, creo que la democracia en América Latina va a seguir vigente en tanto en cuanto la política y los políticos respeten la independencia de la justicia y los tribunales electorales. Hoy ya no se debaten los problemas de fraude en las urnas, sino preelectoral, que ya afecta a la justicia electoral e a los órgãos constitucionais. Muito obrigado por trazer a observação. Acho que nós temos aqui... Uno de los temas acá, o esta mañana, fue independencia. Sim, o painel anterior. Esse é um outro debate que nós iríamos aqui a noite toda e, obviamente, não é esta a proposta. Óbvio. Já fui alertado ali pelo Dr. Doren, tá certo, que nós estamos chegando no horário e que nós podemos encerrar a esta altura, o que farei agradecendo enormemente aos membros aqui desta mesa, agradeço a todos, Miguel Paulo Rosero, de Colômbia, Luiz Javier Soares Maganha, de El Salvador, Juan Carlos Campo Moreno, de Espanha. Hã? Campo Moreno, não é? Sim. Mariana Canotilho, de Portugal, Doris Morales, do Uruguai, e Eládio Loizaga, do árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E agradeço também todos que ficaram aqui assistindo, observando até aqui este debate e a organização do evento. Muito obrigado, boa noite a todos. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Fernando Facuri Scarfe pela condução dos trabalhos dessa terceira sessão. Senhoras e senhores, nós retomaremos os trabalhos da nossa conferência amanhã, nesta mesma sala, impreterivelmente às 10 horas da manhã. Uma boa noite a todos. Obrigado.